seguimos avanzando en la materia, llegamos a una de las cosas que nos hablaba el DEMRE, que era el orden en los racionales. El tema de que yo puedo ordenar los racionales en la recta numérica. Y eso lo hemos visto anteriormente. Los números racionales se pueden ordenar. Existen técnicas diversas para comparar y ver cuál número es mayor que otro. En general, ahora como que es mucho más importante ver qué número es mayor que otro, porque a veces no es tan intuitivo. Así que como que ahora empieza a ser también importante el tema de ordenar, porque a ojo suelto no es fácil de repente determinar qué fracción es mayor que otra, y es algo que se nos va a pedir. Entonces, hay que ocupar el método de la amplificación cuando ocurra eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me dan 3/5 y me dan 4/7 y me preguntan qué número es mayor? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué número es mayor? A ojo suelto es difícil determinar cuál es mayor. De hecho, es muy probable que sean números bastante cercanos, pero no sé. Una forma es llegar y pasarlo a decimal. O sea, yo podría dividir 3/5 y 4/7 y obtener el número decimal. Por ejemplo, 3/5 es lo mismo que ya. 0 porque no me cabe ninguna vez, 0 por 5 me da 0, se lo resto, me da 3, bajo la comita, me queda 30. Entonces puse la coma. ¿Qué número por 5 me da 30? 6. Entonces esto me da 30, lo resto y bien, terminé. En el caso de 4/7, 4 dividido en 7, esto me da lo mismo, 0, porque no puedo dividirlo, me salto este paso de restarle 0 y ahora tengo un 40. ¿Cuántas veces me cabe? 5, porque 5 por 7 me da 35 y bajo un 5. Luego 50, ¿cuántas veces me cabe? 7, porque 7 por 7 me da 49 y así. Me queda 1, 0, entonces ahí me queda 1. Más o menos es esto. Igual tiene más decimales. Pero aquí claramente uno puede notar que este número es mayor, que 3/5 es mayor que 4/7 porque 0,6 es mayor que 0,571. Pero de repente hay una forma más fácil de hacerlo sin tener que recurrir a escribirlo en su forma decimal. ¿Y cuál es esa? Es, como les dije, amplificar los números que estamos considerando. Entonces, una técnica es que si yo tengo 3/5 y lo comparo con 4/7, quiero saber qué número es mayor. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar cruzado. 7 por 3 me da 21 y 5 por 4 me da 20. Como 21 es mayor que 20, 3/5 es mayor que 4/7. Mantengo el sentido de este signo que me hace referencia a qué número es mayor. Por ende, 3/5 es mayor. Propuesto. Te invitamos a que nos ordenes los siguientes tres números: 6/7, 16/19 y 12/13, ocupando el método que te sea más simple. Es muy probable que sea más fácil ocupar este tema del denominador, y otro desafío es hacerlo cuando son números negativos. ¿Cómo cambia esto? Es un buen ejercicio para estudiar que también la recta numérica yo la puedo tener para números negativos. Entonces, los números negativos también son números, recuerden, los racionales pueden ser negativos, por ende también tengo que ordenarlos aquí. Ahora vamos a hablar un poquito de la cerradura en los racionales y vamos a ver que se extiende las mismas propiedades que en los números enteros, pero ahora, como introducimos la división o el tema de poder escribir como fracción, nos damos cuenta que podemos tener cerradura para la división. ¡Wow! Por fin. Entonces, sí se cumple la cerradura para la división, obviamente exceptuando al 0, como siempre, por la presencia de las fracciones. Entonces, tenemos la cerradura para la suma. Bueno, y haciendo un pequeño repaso, ¿qué es la cerradura? Porque claro, pues yo he grabado todos los videos, pero ¿qué pasa si ustedes no han visto los otros videos? La cerradura es el hecho que yo puedo operar dos números en el mismo conjunto y me va a dar un número del mismo conjunto. Digamos que esta bolsa corresponde a los números racionales. La cerradura para la suma me dice que cualquier número racional que yo tenga aquí, al sumarlo con cualquier otro racional, incluso consigo mismo, me va a dar otro racional que va a estar también en esta misma bolsa. Nunca me va a dar algo de afuera, sino que todo se mantiene cerrado, por eso se llama cerradura. Entonces, cualquier número racional sumado con otro racional dará necesariamente un número racional. Lo hemos visto hasta el cansancio. Lo mismo con la resta, porque recuerden que restar es como sumar números negativos, entonces al final estamos hablando de algo súper similar. Por ende, hay cerradura para la resta. Para la multiplicación también, yo puedo multiplicar cualquier fracción por cualquier otra fracción y también voy a obtener otra fracción, otro número racional. El caso nuevo es el de la cerradura para la división. Si nosotros exceptuamos el 0, le decimos chao a ti, como eres el único caso en el que no funciona, yo puedo dividir cualquier racional por cualquier racional.
Y esto lo podemos argumentar con la misma idea de que, oigan, para la resta, en verdad, sumar números negativos, bueno, hay que hacer la idea de que dividir es multiplicar el inverso del número. Recuerden que nosotros teníamos que a sobre b dividido en c sobre d era lo mismo que invertir estos números y multiplicar. O sea, a sobre b por d sobre c. Y esto es una multiplicación y cumple con la cerradura. Y como la multiplicación lo cumple, la división también, excepto para el caso donde tenemos el 0. También, cualquier número racional dividido con otro racional dará un número racional. Y como siempre, el 0 lo dejamos fuera. Hemos hablado harto de fracciones, pero también hablemos de los tipos de fracciones que me puedo encontrar. Principalmente hay 4 tipos que yo puedo tener. Puedo tener una fracción propia. Esto se ve como cuando uno es chico en el colegio, pero una fracción propia corresponde al caso cuando el numerador es estrictamente menor que el denominador. O sea, si yo tengo una fracción n sobre d, estoy diciendo que n es menor que d. Y claro, acá tenemos un ejemplo. Un cuarto, donde n es 1, entonces el 1 es menor que un 4. También tenemos la fracción impropia. Es cuando el numerador es estrictamente mayor que el denominador. O sea, cuando n es mayor que d. Y cuando digo estrictamente mayor es como que no tiene mayor igual. Y acá tenemos un caso donde 5 es mayor que 4, por ende tengo una fracción impropia. Luego tenemos la unidad, que es el caso que no hemos estudiado, que es cuando el numerador vale lo mismo que el denominador. Y en ese caso vamos a tener que el número siempre es 1, y por eso se le dice la unidad. Otro caso que es un poquito más extraño es el de los números mixtos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de números mixtos? Es una forma de escribir abreviadamente un número, una fracción impropia, que es cuando un número racional que en modo abreviado representa la suma entre un número y un entero y su fracción propia. Si yo tengo 3 y un sexto, en general esto aparece en las recetas, como agregue 2 tazas y media de azúcar. Bueno, eso sería mucho. Pero agregue 2 tazas y media de harina. Entonces, cuando uno tiene esta expresión, lo que uno está diciendo es que tengo 2 tazas enteras y un medio. O sea, esto es lo mismo que 2 más un medio, porque son 2 tazas más media taza. Y esto para poder sumarlo, vimos que acá siempre hay un 1, por ende tengo que amplificar por 2 para obtener el mismo denominador, y obtengo que esto es, o sea, es 4 más 1 dividido en 2, lo que es 5 medios. O sea, cuando yo tengo un número escrito así, un número mixto se le dice porque tengo un entero escrito acá y una fracción, solamente es una abreviación, corresponde a una forma de escribir una fracción impropia, dejando la parte como propia explícita. Entonces acá tenemos otro ejemplo que sería 3 y un sexto, entonces sería, no sé, 3 cucharadas y un sexto de cucharada, es lo mismo que 3 cucharadas más un sexto de cucharada, y eso es equivalente a 19 sextos de cucharada. Esto es súper importante y es como lo nuevo que apareció ahora en los racionales, en la parte de fracciones. Y es la gracia que los números racionales son densos. ¿Qué quiere decir eso? Eso no aparecía cuando ni estudiamos naturales ni enteros. Bueno, veamos que existe una propiedad súper importante que aparece ante nuestros ojos por primera vez en este conjunto numérico, que es el concepto de densidad. La densidad de los racionales nos dice que entre dos números racionales siempre habrán infinitos números racionales entre medio. O sea, cuando yo veo la recta numérica y acá tengo P y tengo Q, la pregunta es ¿cuántos números existen entre medio? Y la respuesta es que infinitos. Por eso son densos, como que no están discretizados. Hay muchos números entre ellos dos, y de hecho entre todos hay infinitos números. Y es un poco extraño porque entre una parte que es finita hay infinitos números. Y bueno, esa es la particularidad que tienen los números racionales. Y nosotros les damos un ejemplo. Ustedes siempre van a poder calcular el promedio entre dos números. Es lo que está escrito acá. Si yo tengo un P y un Q, un número cualquiera que esté entre medio siempre va a ser el promedio entre los dos números, que sería la suma de los dos dividido en 2. Ya vamos a ver más adelante cómo se calcula el promedio, pero en verdad es súper simple y muchos lo conocen porque han calculado su promedio final en el colegio. Entonces, sean P y Q números racionales tales que obviamente creemos que sean distintos, porque ahí se perdería esta idea de densidad, vamos a notar que siempre vamos a tener un número entre medio y, por ejemplo, tenemos el promedio. Imagínense que calculamos, por ejemplo, el promedio, luego calculamos el promedio entre el promedio y el número que está delante, lo que nos da un número acá, y luego calculamos el promedio de este y este, y me da otro número ahí, y así, y yo puedo finalmente hacer esto infinitas veces, de tal manera que siempre voy a obtener números entre medio, y por esa razón decimos que hay infinitos números entre dos números racionales distintos.
Y eso sería hasta todo lo que hemos visto de números racionales escritos en su forma fraccionaria. Y si avanzamos un poco más, podemos llegar a ver los racionales escritos en forma decimal.